para ver la prueba eléctrica, ¿no? Sin embargo, con el ecocardiógrafo es como un ecógrafo, ¿no? Unos transductores que se aplica justamente en el pecho, ¿no? En el área izquierda, para ver el funcionamiento del músculo cardíaco, ¿no? Las pruebas anteriores son de la parte bioeléctrica, ¿no? Sin embargo, en la ecocardiografía se ve el músculo, ¿no? O sea, cómo está funcionando el músculo cardíaco. Y esa prueba es un poco más complicada porque normalmente la parte eléctrica o bioeléctrica, con medicación no hay problema, ¿no? Siempre tiene un problema muscular del corazón mismo, ¿no? Eso es cirugía, ¿no? Un poco más complicado. Eh, Especificación técnica, ¿no? Especificación técnica. La especificación técnica viene a ser lo que es justamente, ¿no? La parte de qué contiene un electrocardiografo, ¿no? Estamos viendo acá en general, ¿no? Por ejemplo, hemos visto acá, bueno, la parte eléctrica, ¿no? Impedancia de entrada, ¿no? 100 en cada electrodo, ¿no? Rechazo de modo común, 90 dB, ¿no? Menos 90, mayor de 90 dB. Respuesta de frecuencia, 0.05, 150 Hz. Ese es el ancho de banda, ¿no? Hemos visto en la amplitud de la señal cardíaca, ese es el ancho de banda, ¿no? A menos 3 dB, ¿no? O sea, cuando decae al 70%, ¿no? Es a menos 3 dB, ¿no? Entonces ya no ingresan esas señales, ¿no? Sin filtros. Constante de tiempo 3.3, ¿no? Más abajo está, dice clase 2, ¿no? Clase 2. Y normalmente, por ejemplo, un equipo biomédico cuando se fabrica puede ser clase 1, ¿no? Clase 1, eso vamos a ver en lo que es seguridad eléctrica, ¿no? Clase 1 es la protección eléctrica con toma tierra. Ese es clase 1. Clase 2 es protección, ¿no? De la fuente, ¿no? Que va a estar aislada a 5000 voltios. Esa es clase 2. Y la norma, ¿no? 60-601-1 general, seguridad eléctrica. Y la particular 2-25, ¿no? Y también 3-2, ¿no? Esa es la seguridad eléctrica de los equipos, pero también hay la parte de funcionamiento, ¿no? Cómo debe ser diseñado, ¿no? Entonces, esa es la norma para esos equipos, ¿no? Y vemos aquí también las derivaciones, ¿no? Indica las derivaciones, ¿no? Ahora, eso no significa que solamente haya estas derivaciones, ¿no? 12 derivaciones, ¿no? Son las más usuales. Pero también hay otras, ¿no? Como Frank, por ejemplo, ¿no? Y canal alternativos, ¿no? Eh, con más electrodos, pero lo usual es esto normalmente, ¿no? 12 derivaciones con un cable de 10, ¿no? Me indica en la parte, ¿no? Que hay un offset de 300 milivoltios, ¿no? Más o menos 300 milivoltios. ¿No? Y para lo que es, ¿no? También aquí, nos vemos para marcapaso, ¿no? Y opcional tiene este equipo que puede ser interpretativo, ¿no? O sea que al final va a interpretar el resultado. Entonces, es una especificación. Y habría que, es la especificación técnica de cómo ha sido diseñada, ¿no? Entonces, una especificación técnica para compra, ¿no? Significa de que tenemos que armar en base a 3 marcas diferentes unas características que sean comunes, ¿no? Para que se compre la mejor opción. Y bueno, también las conformidades, ¿no? Estándar, conforme,
la norma 60601, que es la que vamos a ver acá, ¿no? También está especificada acá, ¿no? No es la única entidad, ¿no? También hay otras como la AMI, ¿no? Como aquí, ANSI AMI, ¿no? También. Bien. Y tiene protección acá también, ¿no? Protección contra desfibrilador, ¿no? Cosa que hemos visto, ¿no? Bueno, ahí dice que garantía 3 años, ¿no? Claro. Entonces tenemos que juntar eso y sacar un expediente, ¿no? Se llama especificación técnica, ¿no? Ya vamos a ver luego que hay entidades acá en el país como el JETSI de salud, donde saca alguna de esas especificaciones, ¿no? Pero se arma de un folleto, ¿no? De una marca en particular. ¿Y cómo implementaríamos un equipo de electrocardiografía, ¿no? En principio tenemos que tener aquí, ¿no? La señal cardíaca puede ser hasta 5 milivoltios, ¿no? Bueno, 0.5, 4 milivoltios conservador, ¿no? Y el ancho de banda 0.05 a 150, ¿no? Y la adquisición es por electrodos, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Y algunas consideraciones de diseño, ¿no? Este de un EKG, ¿no? Este de Webster, de instrumentación biomédica, ¿no? Ya lo habíamos visto en la primera parte, ¿no? El rango es milivoltios y el ancho de banda, y ¿cómo se llama? El valor es máximo, ¿no? De 2 a 250, ¿no? Milivoltios. El pulso es en milisegundos, ¿no? 0.1 a 2 hercios, ¿no? El tiempo de rizado, ¿no? En microsegundos, ¿no? Hasta 100 microsegundos, ¿no? La frecuencia está en pulsos de 100, ¿no? Para el tema de ver lo que significa la adquisición, ¿no? El riesgo de corriente, ¿no? Por la norma, ¿no? Está en microamperios y es 10 microamperios. Por eso que hay electrodo por pierna derecha, pues, ¿no? El circuito, el máximo riesgo, ¿no? En microamperios, sí tiene que ser 10 microamperios, ¿no? Entonces, la corriente de aislamiento al paciente, ¿no? Entonces, con ese chip tenemos que ir a ver cómo implementamos un equipo, ¿no? Bueno, en principio un diagrama de bloques, ¿no? Bueno, es de Webster también, ¿no? Webster. Es vigente todavía, ¿no? El electrodo, ¿no? Con un amplificador de circuito, ¿no? Con el selector de electrodos, o sea, de ¿cómo se llama? Derivaciones. Un preamplificador vendría a ser un amplificador de instrumentación. El aislamiento, que puede ser galvánico, ¿no? Uno de potencia y finalmente para la impresora, ¿no? Dentro de esto tiene una realimentación por este lado, ¿no? O viene por aquí, ¿no? Calibración, ¿no? Ahorita en los EKG hay un pulso, ¿no? Entonces viene de aquí, ¿no? Y bueno, con un microcomputador, ¿no? En ese caso era un microprocesador, ¿no? Y acá vemos el circuito de aislamiento, ¿no? Entonces por acá sería, ¿no? La tierra del paciente, ¿no? Y por aquí, ¿no? La tierra del circuito, ¿no? Que es otra, ¿no? Todo lo que sucede aquí aterriza acá, ¿no? Y en esta parte del paciente aterriza por la tierra del paciente, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Para ver eh, si hay falso contacto, ¿no? Va a saturar a un circuito, dispositivo electrónico, ¿no? Y luego va a corregir a una línea base, ¿no? Que es donde se coloca, se imprime lo que es la señal, ¿no? También hay una especificación de memoria, ¿no? Que también se puede guardar, ¿no? Pero ahora ya hay transmisión incluso, ¿no?
En Texas Instruments ahora es mucho más fácil, ¿no? Hay todo un circuito acá, ¿no? Una tarjeta única, ¿no? Y el circuito, el cable de paciente, ¿no? Para tomar la señal. Y luego la pantalla, ¿no? La pantalla con su procesador, ¿no? Y un procesador digital de señal. Prácticamente con una tarjeta ya adicionamos una pantalla y tendremos nosotros nuestro EKG, ¿no? Y la fuente, ¿no? Tenemos la fuente acá, ¿no? A batería, ¿no? Ah, ya. Y clase 3 vendría a ser este un equipo de clase 3, ¿no? Porque es de batería, ¿no? Es independiente, ¿no? Y protegido por la seguridad eléctrica, pero por baja tensión. Vamos a ver luego que una corriente peligrosa de ese es a partir de 25 voltios, ¿no? Entonces, con 12 voltios con una batería no hay ningún problema, no va a haber problema de seguridad eléctrica. Este es de Texas Instruments, ¿no? Bien. Podemos ver, ¿no? De dónde viene la medida, ¿no? Justamente de la actividad cardíaca, ¿no? Cada parte del corazón, ¿no? Genera pues una onda, ¿no? Y luego se normaliza con esta onda, ¿no? Es la onda normalizada que es la que se visualiza, ¿no? Y esta onda normalizada tiene todas estas ondas, ¿no? Entonces, cada parte de esta, ¿no? Es atribuible a una zona en particular, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el nódulo sinusal acá, el nódulo sinusal, ¿no? El músculo atrial, etcétera, ¿no? Cada una forma esto, ¿no? O sea, fisiológicamente es esto, ¿no? Entonces, desde el primero hasta el último, forma de onda, y acá sería la sumatoria, ¿no? Luego vemos de que el electrocardiograma, ¿no? Tiene que seguir una línea, ¿no? Y un milivoltio de calibración, ¿no? O sea, una onda cuadrada, ¿no? Y es estándar, ¿no? 10 milímetros, 5 milímetros cada cuadro, ¿no? 10 milímetros, 0,4 segundos, ¿no? Velocidad 25 milímetros por segundo, ¿no? Y 10 cables, ¿no? La línea base, ¿no? ¿Ok? Acá es como un efecto, ¿no? Y luego ya se normaliza, ¿no? Circuitalmente lo normaliza, ¿no? O sea, ¿sí? Entonces, el médico con esto puede ver la frecuencia cardíaca, ¿no? Que ahora ya no es necesario, ¿no? Porque el equipo mismo al final te envía con todos los datos, ¿no? ¿Sí? Pero, por ejemplo, acá 24 minutos, 24 milímetros, por ejemplo, 0,96 segundos, ¿no? Y esto es 62 latidos por minuto, ¿no? 24 milímetros, ¿no? Sobre 25 milímetros, 0,96 segundos, ¿no? Sobre B, ¿no? Sería 1,4 bps, ¿no? Que eso vendría a ser 62 latidos por minuto, ¿no? Entonces, con ese dato. ¿Y dónde? Bueno, acá lo importante, ¿no? Tiempo, perdón, dominio del tiempo, ¿no? O sea, acá estamos en la amplitud, voltios, y acá es tiempo. En esta onda normalizada, ¿no? Significa la actividad cardíaca, la actividad eléctrica del corazón, ¿no? ¿Y cómo se adquiere? No, mediante un electrodo, ¿no? Un electrodo acá, pero tiene, ¿no? El gel, ¿no? La epidermis, ¿no? Y cada uno tiene un análogo eléctrico, ¿no? El electrodo tiene una tensión, ¿no? Y acá hay un elemento resistivo capacitivo, ¿no? Y luego un resistivo, ¿no? Del gel, ¿no?
La dermis, que también tiene, ¿no? Y la parte más profunda, resistivo, ¿no? En general, lo que se busca es de que solamente afecte a la medida los 300 milivoltios, ¿no? Incluso está especificado en la especificación técnica, ¿no? Y aquí tratar de atenuar este condensador, ¿no? ¿Y cómo se atenúa? Con la longitud del cable, ¿no? Que no sea tan grande, ¿no? Y bueno, según lo que hemos visto, ¿no? Está aplicado acá, ¿no? En dos partes del cuerpo me va a generar una onda, ¿no? Entonces, lo ideal sería que el electrodo sea netamente resistivo, ¿no? Pero el offset no se elimina y este condensador está sujeto a lo que vendría a ser la distancia del cable, ¿no? Entonces el efecto de línea de transmisión normalmente se anula, ¿no? Solamente sería resistivo, que es ideal, ¿no? Con este voltaje de offset que no se puede eliminar, ¿no? Entonces, vemos acá, por ejemplo, ¿no? En la parte acá, voltios, tiempo, ¿no? Pero para lo que es la señal cardíaca, ¿no? Sí es ideal, ¿no? Que sea en el dominio del tiempo, ¿no? Porque es una actividad no espontánea, que no necesita, pues, solamente es cómo cambia la tensión, ¿no? ¿Sí? Entre dos extremidades, ¿no? Sin embargo, la electromiografía, ¿no? Que es eh, un reflejo, ¿no? Entre la actividad eléctrica del cerebro con el músculo, ¿no? Y la electroencefalografía, ¿no? Que está aquí por esta onda, por esta parte, ¿no? Que dependan que son estados, ¿no? O sea, por el estado neurológico, ¿no? Estrés, alegría, ¿no? Preocupación, etcétera, ¿no? Entonces, acá hay diferentes ondas, ¿no? Entonces tienen que irse al dominio de la frecuencia, ¿no? O sea, por eso que acá hay frecuencia, ¿no? Porque este tipo de señales se ven de esa manera, ¿no? O sea, se lee en el dominio de la frecuencia, ¿no? Porque, por ejemplo, si vamos a medir una onda cerebral, ¿no? Beta, tiene un margen, ¿no? Entre 4 y 6 hercios, ¿no? Y refleja un estado, ¿no? Entonces, si yo mido solamente cambio de voltaje con respecto al tiempo, no hay una información de esa onda, ¿no? Porque es voltaje sobre tiempo, o sea que hay que transformarla, ¿no? Al dominio de la frecuencia para ver la onda, ¿no? Si está muy centrada en alguna frecuencia, ¿no? Porque si se desplaza, ¿no? A menor rango de la frecuencia significa un estado neurológico diferente a que se desplace hacia una frecuencia más grande, ¿no? Entonces hay que entender ese concepto, ¿no? La electrocardiografía, bueno, es voltaje sobre tiempo. Y las otras señales ya tienen que ver, como la electromiografía y la electroencefalografía, se ven en el dominio de la frecuencia. Hay algunos desafíos en la medición, o sea, si vamos a implementar un circuito, hay algo, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí que los 50-60 hercios, si no hay una buena tierra, va a haber esto, ¿no? O sea, a la hora que adquirimos de nuestro circuito, va a aparecer eso, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo eliminarlo, ¿no? O también la línea de base, ¿no? No está muy precisa, ¿no? Tiene que ver con los electrodos, ¿no? El músculo, ¿no? O sea, el paciente, ¿cómo se llama? Tiene escalofríos, ¿no? ¿Sí? Un temblor, ¿no? Somático, ¿no? O la circuitería, ¿no? El temperatura versus tiempo,
no amplifica bien, ¿no? Entonces suceden estos eventos, ¿no? Y eso tiene que ver con el circuito, ¿no? O sea, ¿qué dispositivos uso, no? Las derivaciones hemos visto, ¿no? Un cable, ¿no? O sea, una derivación es la diferencia entre dos electrodos. Cada derivación proporciona una información única, ¿no? Sobre la actividad del corazón en ese eje, ¿no? Entonces el corazón se tiene que ver como un órgano que da información, ¿no? Y la actividad eléctrica, ¿no? Depende de la derivación con respecto al eje, tiene un ángulo, ¿no? Y refleja, ¿no? La actividad eléctrica de esa zona, ¿no? Del ventrículo, ¿no? Izquierdo, derecho, etcétera, ¿no? Entonces, al ver ese vector, ¿no? Pues se supone que esto viene así, ¿no? Un vector único, ¿no? Pero entre las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Van a haber diferentes amplitudes, ¿no? Entonces, por eso que las diferentes mediciones, ¿no? Dan una mejor imagen de la señal de ese gen, ¿no? Y el médico puede dar un mejor diagnóstico, ¿no? Y acá repitiendo, ¿no? ¿Qué cosa era derivación uno, 2 y 3, ¿no? Según la ley de Enthoven, ¿no? Según Enthoven, ¿no? Entonces podemos ver ahí que hay diferencias, ¿no? Entre las extremidades, ¿no? Y todas estas mediciones están referenciadas hacia esto, ¿no? El estrodo por pierna derecha, ¿no? Entonces las mediciones, si yo, aparentemente si yo elimino el electrodo de pierna derecha, no habría señal de EKG, no habría, porque todo está cerrando aquí con esto, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Ese electrodo, ¿no? Porque es una referencia, ¿no? Acá repitiendo lo anterior, en las derivaciones precordiales de Wilson, ¿no? Brindan información sobre los ventrículos, ¿no? En diferentes cruces, ¿no? Es el ventrículo, ¿no? Que es la parte, ¿no? Del corazón que determina estas señales, ¿no? Entonces acá hay diferentes ángulos, ¿no? ¿Sí? Y cada derivación tiene una forma única, ¿no? No es que todas sean iguales, ¿no? Cada una es diferente, ¿no? ¿Sí? Y eso permite reconocer un patrón, ¿no? La señal cardíaca es espontánea, ¿no? Pero si tomo la medida en cada ángulo, ¿no? Voy a tener una referencia de si el ventrículo u otra zona del corazón, cómo es su funcionamiento, ¿no? Por eso son las derivaciones. Y por eso se llama central terminal de Wilson, ¿no? Para cuando es precordial, ¿no? Entendiendo que el punto este vendría a ser la suma de las tres extremidades sobre tres, ¿no? Es el promedio, ¿no? Esta tensión en un punto B1 a B6 sobre esta central, ¿no? Que de voltaje tiene la suma de los voltajes aquí en cada extremidad sobre 3, ¿no? Eléctricamente, ¿no? Ahora, si ustedes están viendo ahí aparecen resistencias, ¿no? Ok, entonces, pero cuando se está tomando un electrocardiograma, no cambia, ¿no? La
Los electrodos están puestos, ¿no? No se le está cambiando, ¿no? Para cada derivación es automático, ¿no? Entonces, se entiende que esas resistencias, entonces, esas combinaciones, ¿no? Están dentro del circuito, ¿no? Y ahí viene la parte de multiplexado, ¿no? Que son justamente para ese tema, ¿no? Para pasar de una derivación a otra, ¿no? ¿Sí? Y podemos ver ahí, ¿no? Para cada caso, para cada punto, y va a un solo terminal, ¿no? Al central terminal de Wilson. Las de Goldberg son las aumentadas, ¿no? ABR, ABL, ABF, ¿no? Proporcionan información vectorial mejorada, ¿no? Para ver el eje del corazón, ¿no? Aquí es punto medio entre dos extremidades, ¿no? Por ejemplo, ABR sería el voltaje en el brazo derecho menos el promedio de las otras dos extremidades, ¿no? Entonces se llama aumentada, ¿no? Pero es Goldberg, es la parte técnica, o aumentada, ¿no? Ya como jerga, ¿no? Y eléctricamente, ¿no? Este para precordial, ¿no? A ver si lo habíamos visto. En cada parte tiene una onda única, ¿no? Si ven ustedes, son diferentes, ¿no? Y Texas Instruments, ¿no? Todos los periféricos, ¿no? Pero tiene un solo circuito, ¿no? Una sola tarjeta, ¿no? Con una sola tarjeta, ¿no? Y con su cable de paciente ya tenemos un EKG, ¿no? El resto es adicional, ¿no? Aquí está la etapa de adquisición, ¿no? Y su multiplexado, ¿no? Para las derivaciones. Entonces, ¿cómo empezamos, no? Con un amplificador. Ya habíamos visto que tendríamos nosotros acá brazo derecho, brazo izquierdo, ¿no? Sus electrodos. Y utilizamos un amplificador de instrumentación. Estamos diseñando, ¿no? Los electrodos húmedos, ¿por qué? Porque están con gel, ¿no? El material es plata, cloruro de plata, ¿no? Entonces, para que haya una buena interfaz, el gel electrolítico, ¿no? Entre la piel y el electrodo. Entonces, es la primera parte, ¿no? ¿Qué podemos utilizar, no? Por ejemplo, del circuito, ¿no? Corriente de vías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que modele corriente de fuente, ¿no? Y para el electrodo, ¿no? La impedancia tiene que ser baja en la salida, ¿no? Corriente de vías altas y relación de rechazo de modo común alto, ¿no? Y bajo ruido, ¿no? Entonces, para este amplificador de instrumentación estamos viendo los datos, ¿no? Para ver cuál me recomienda Texas, ¿no? Entonces, Texas dice el INA 821, ¿no? Okay. ¿Qué características tiene? Alta performance, 140 dp, ¿no? En CMRR, ¿no? 0.14 microvoltios pico a pico, ¿no? Desviación DC, en ruido, ¿no? Y offset 35 microvoltios, o sea, bien bajo, ¿no? O sea, ni se va a sentir, ¿no? 821. Este va a ser más caro, ¿no? Pero hay otro, el INA 826, ¿no? 120 dB, menos que este de acá, ¿no? O sea, por lo tanto va a ser más barato, ¿no?
el ruido, ¿no? 0.52, un poquito más alto, ¿no? Y el offset 200 microamperios, ¿no? Bueno, bajo poder, bajo consumo y bajo costo, ¿no? Pero este de acá es mejor, ¿no? Entonces, con estas características puedo elegir uno de estos, ¿no? Eso es lo que recomienda Texas, ¿no? Bien. Pero directamente nada más significa de que todo el ruido de aquí va a pasar acá, ¿no? Igual en el brazo derecho, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Ah, ok, pero yo le puedo colocar un buffer, ¿no? Ganancia 1, ¿no? Ingresa por brazo, perdón, por la puerta que no invierte, ¿no? Entonces la señal que está aquí. Solo que el ruido que esté por acá, acá ya no va a tener ruido, ¿no? ¿Sí? Lo atenúa. Entonces se coloca dos buffers, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué buffer sería? El OPA 23376 o el TLB 2376, ¿no? ¿Qué características tiene? Bueno, acá tenemos, ¿no? Propósito de solución, ¿no? Requerimiento del amplificador, ¿no? Preferible, ¿no? 10 picoamper, ¿no? Temper- temperatura, ¿no? O sea, el cambio de la temperatura, del drift, ¿no? Alta impedancia de entrada, claro. Sí, porque tiene que ser alta impedancia de entrada porque estamos adaptando impedancia, ¿no? Bajo ruido, ¿no? Y alto relación de rechazo en modo común. Este OPA es de alta performance, o sea que es más caro, ¿no? ¿Qué características tiene? 10 picoamperios máximo, ¿no? A 25 grados. 7.5 nanovoltios, ¿no? En Hertz, ¿no? Y 25 microvoltios de offset, o sea, pequeño, ¿no? Claro, pero es más caro, ¿no? Si vemos este de aquí, TLB 2376, las características son un poquito más relajadas, ¿no? El menor costo, ¿no? Y bajo consumo también, pero este es mejor, ¿no? Entonces, ya queda en el diseñador ver qué tipo de circuito utilizo, ¿no? Y luego viene la parte de RLD, ¿no? Ya hemos dicho que es rechazar los voltajes de modo común, ¿no? En todo el cuerpo hay modo común, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto de acá viene a ser el electrodo, ¿no? Eso no va a cambiar, ¿no? Pero aquí viene también el cable, ¿no? Entonces, el efecto de línea de transmisión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Mientras más largo sea el cable, los condensadores aumentan de valor, ¿no? Sin embargo, con 1.5 metros, esto se atenúa, ¿no? O sea, estos se vuelven insignificantes, ¿no? Y es resistivo nada más. Pero ese modo común que está ingresando, vamos a necesitar que regrese, ¿no? A la pierna derecha, ¿no? Entonces, y tendríamos que tener una tierra flotante acá, ¿no? Que es que la que tiene, ¿no? Tierra flotante, ¿no? Entonces, el paciente está con una tierra flotante, ¿no? Aislado del circuito de procesamiento de los datos, ¿no? Entonces, este circuito reduce la interferencia, ¿no? Y el modo común retorna a la pierna derecha, ¿no? Entonces, ese circuito aísla, ¿no? El acople capacitivo de la red, ¿no? Este circuito se llama railess driver, ¿no? ¿No? Porque la conducción de ese circuito se hace por la pierna derecha, ¿no? Bien, entonces, ok, con esa parte teórica ya sabemos
Ya ha avanzado el circuito y ahora vemos aquí. Como lo habíamos dicho, tenemos que colocar dos resistencias iguales, ¿no? Y por teoría sabemos que aquí es el modo común, ¿no? Si algo ha pasado por aquí, está acá, que sería, ¿no? B1 más B2 sobre 2, ¿no? Porque estas resistencias son iguales. Y eso es el modo común. Tenemos un voltaje acá de modo común, de entrada que no invierte, ¿no? 1 más el promedio de las resistencias. ¿Qué resistencias? Estas dos de acá, ¿no? R medios, de paralelo, ¿no? Esta resistencia sobre esta de acá, ¿no? Más 1, esa es la ganancia, ¿no? ¿Sí? Entonces depende de los valores de resistencia, ¿no? Acá vamos a tener un valor, ¿no? Normalmente ese valor es bien bajo, ¿no? Está en el orden de los milivoltios, ¿no? O sea, acá hay un voltaje, ¿no? Voltaje. Si tenemos voltaje, por aquí va a pasar una corriente en esta resistencia. Entonces depende del valor de la resistencia, ¿no? Generalmente es 500K o 590 o 390K, ¿no? Pero si el voltaje es pequeño sobre este valor, normalmente la corriente que retorna, ¿no? Viene a ser de 2 microamperios, ¿no? Entre 0 y 2 microamperios, bien pequeños. Y hemos dicho que el riesgo es 10 microamperios. Entonces, 2 microamperios es menor, ¿no? Que 10 microamperios, por lo tanto, el circuito es apto, ¿no? Entonces, todo depende de la resistencia que coloquemos, ¿no? Entonces, estamos aumentando el circuito, ¿no? Entonces, ¿se entiende hasta esta parte? En el datasheet de los circuitos, ¿no? Incluso hay configuraciones, ¿no? Sí, Eddie, adelante. Adelante, Eddie. Eddie, levantate la mano. Ok. Ya más al detalle, ¿no? Según la... Ok. Entonces acá tenemos, ¿no? La circuitería, ¿no? Normalmente para mejorar ese circuito se coloca acá un capacitor, ¿no? De bajo valor. Y claro, para monitorear, ¿no? La frecuencia cardíaca, ¿qué tenemos que hacer? A veces, a lo mejor el paciente tiene un marcapaso, ¿no? Entonces tenemos que inhibir el marcapaso. Entonces hay que implementar un sistema de detección del pulso de marcapasos. ¿Sí? Entonces, el marcapaso normalmente, tiene un pulso más grande, ¿no? Que el pico acá. Entonces, si detectamos un valor mayor que el QRS, entonces hay que inhibir este valor, ¿no? O esta frecuencia, ¿no? Entonces, para eso se colocan comparadores, ¿no? A ver, a ver. No, un OPAN nomás basta.
para el RLD, ¿no? No hay un amplificador de instrumentación. Para ahí no lo justifica, ¿no? Porque realmente lo que va a hacer es sacar el... Acá para esta amplificación sí, pero acá está retornando el modo común, ¿no? Entonces basta con un amplificador, ¿no? Común y corriente, ¿no? Pero acá te dice, ¿no? OPA 333 o el OPA 320, ¿no? O el OPA 145. Creo que más adelante está ese dato. El OPA 333, OPA 320, creo que acá había un OPA. Ah, no está. Bueno. La cosa es que acá están los códigos, ¿no? La nomenclatura de este OPAM. Bien, entonces tenemos acá nosotros, ¿no? Tenemos que colocar, ¿no? Dos comparadores, ¿no? Para comparar esta señal de marcapaso con la señal del corazón del paciente, ¿no? Eso tenemos acá, ¿no? Que comparar esta onda cuadrada aquí, ¿no? Con la señal del corazón, ¿no? Y eliminar esa información, ¿no? Para que solamente aparezca la frecuencia cardíaca del paciente, ¿no? Porque obviamente, o sea, ¿qué se gana contando también la frecuencia del corazón, del marcapaso? No tiene sentido, ¿no? Entonces, por eso se atenúa ahí, ¿no? O detecta, ¿no? Detecta que hay marcapaso. Entonces colocamos aquí, ¿no? Este circuito, ¿no? Detector de pulso de marcapaso. Vamos aumentando la circuitería, ¿no? Entonces vemos acá la señal, ¿no? Aquí va a llegar la señal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero llega la señal, ¿no? Pero la señal espontánea del corazón, ¿no? Pero en eso ahí llega un pulso marcapaso, ¿no? Que es más grande, ¿no? Entonces acá lo detecta, ¿no? Y también, ¿no? Recomienda que sea el OPA 333, ¿no? Ahora, el pulso puede ser positivo y parte negativa también, ¿no? Entonces, por eso, y puede ingresar en ambas extremidades, ¿no? Y por lo tanto, tiene que estar en ambos electrodos de entrada, ¿no? Acá, para detectar el pulso de marcapaso. Entonces, miren, iniciamos, ¿no? Antes de llegar a este amplificador de instrumentación, tiene los buffers, ¿no? Para acoplar o acoplador de impedancias, para detectar pulso de marcapaso y electrodo por pierna derecha, ¿no? Para la seguridad. Y el OPA, ¿no? 375, que es aquí, tiene unas especificaciones, ¿no? 10 MHz, 3.5 nanovoltios, ¿no? Sobre hercios, 150 microvoltios, ¿no? El offset, o sea, pequeño, ¿no? Bajo ruido, ¿no? Debe ser más caro, ¿no? Y luego baja el TLB, bajan acá van disminuyendo las cualidades, ¿no? Por lo tanto, los circuitos es menos costoso, ¿no? Y pues si quieren algo de mejor calidad para no tener inconvenientes, sería un circuito de estos, ¿no? Y si lo llevamos a un diagrama de bloques, tendríamos así, ¿no? Brazo derecho, ¿no? Y el RLD, ¿no? Brazo derecho, brazo izquierdo, ¿no?
Protección. ¿Qué sería? Protección, ¿no? Contra desfibrilador, por ejemplo, ¿no? Y también desconexión de electrodos. Porque si hay ruido, o sea, está mal conectado el electrodo, y entonces ya no ingresan el milivoltio, ¿no? Sino ingresan los 2.5 voltios, ¿no? Entonces, tiene que tener un sistema que te indique que hay falla, ¿no? Luego el INA, y luego ya la parte convertido análogo digital, y luego, ¿no? A corregir, a multiplexar, y luego también a ver el tema de procesamiento, ¿no? Y por acá está, ¿no? El RLD, ¿no? Todo ese circuito que hemos visto, ¿no? Está en una sola tarjeta, ¿no? De Texas. Está dentro, ¿no? Es como el amplificador de instrumentación, ¿no? Que tiene 3 opanes, ¿no? Pero ahora los 3 están dentro de un chip, ¿no? Entonces tiene acá todo dentro, ¿no? Solamente para conectar nomás, ¿no? ¿Sí? Y su fuente de poder, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, y todo lo que ingresa acá tiene el multiplexado, ¿no? Entonces se modula la señal, el microprocesador, y luego, ¿no? Hacia afuera, ¿no? ¿Qué circuito es? El ADS 121.2, ¿no? Y vemos aquí todo el circuito, ¿no? Toda la tarjeta, ¿no? Por aquí ingresa, o sea, todo el desarrollo que hemos visto, que hemos estado avanzando, está en una sola tarjeta, ¿no? ¿Cuáles son las especificaciones, no? Bajo ruido, alta impedancia de entrada, ¿no? 24 bits simultáneos, suficiente, ¿no? 8 microvoltios pico a pico, ¿no? De ruido. Relación de rechazo en modo común, 105 dB. Perfecto, ¿no? Con 90, 100 está bien, ¿no? 105 también, ¿no? Tiene integrado el RLD, ¿no? Acá. Se está dentro de la tarjeta, ¿no? Integrado, ¿no? La medición de impedancia. ¿Qué significa eso, no? Si tenemos los electrodos en el pecho, cuando respiras y luego exhalas, el pecho, hay un cambio de impedancia, ¿no? Pues se expande, se contrae, ¿no? Y eso sirve para medir las respiraciones por minuto, ¿no? Eso es con monitor cardíaco, ¿no? Perdón, sí, con un monitor de parámetros múltiples, donde hay justamente este tipo de circuitería, ¿no? Con test de verificación, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el pulso, o también para correr, ¿no? Y que el equipo salga, diga, ok, ¿no? Test de prueba, ¿no? Bajo drift, o sea, el cambio de la tensión es muy rápido, ¿no? Es lento, perdón, o sea, no hay pérdida de señal, ¿no? Oscilador integrado. ¿Por qué el oscilador, no? Porque se acuerdan que hablamos de lo que era conversor DC-DC, ¿no? De la fuente de poder obtener el aislamiento. Ok, para eso está integrado, ¿no? Entonces, de Texas Instruments. Y como bloque, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Esto es solo para 3, ¿no? 3 cables, pero para 10 también hay otro, ¿no? O sea, este es para un monitor nada más,
¿no? Pero un electrocardiógrafo tenemos otro, ¿no? Este es el diagrama, ¿no? Para 4 cables, por ejemplo, ahí están aumentando a 1. Lo único que aumentan serían las entradas, ¿no? Y para 12 derivaciones, ya tenemos aquí los 10 cables. Son 10 cables, ¿no? Ya va aumentando, ¿no? Esto sí es para un electrocardiógrafo, ¿no? Porque son 10 cables, 12 derivaciones. ¿Sí? Interfase de control, ¿no? Entonces, por aquí tiene que haber resistencias, ¿no? Por ejemplo, para derivación 1 no hay resistencia, ¿no? Pero para ABR, sí, claro, hay resistencias. B1 a B6 hay resistencia, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber acá un sistema, ¿no? Un multiplexado que en el momento que cambie la derivación haya un control y la resistencia se acople, ¿no? Y dejen pasar correctamente el electrodo, ¿no? En ese punto. El ADS 1298 es justamente para eso, ¿no? Y luego ya como hemos visto, ¿no? En las diapositivas anteriores, ¿no? Que tiene que haber protección contra desfibrilador, ¿no? ¿Ven? La resistencia de protección no tienen una característica, ¿no? Los valores oscilan entre 10K y 20K, ¿no? Pueden estar acá, ¿no? Pero para evitar también, ¿no? Algún tipo de, este, de acople capacitivo, ¿no? ¿No? Hay acá unas resistencias, ¿no? Perdón, unos condensadores, ¿no? Y aquí hay para evitar, ¿cómo se llama? Interferencias, ¿no? En el sentido de que los escalofríos, ¿no? Por el electrodo, ¿no? Puede haber una baja señal, ¿no? Entonces con esto se filtra, ¿no? Ahora, y hay una característica acá, ¿no? CDIB, ¿no? De protección, tiene que ser 10 por este valor, ¿no? ¿Ya? Ok, entonces esta protección al paciente no están acá. ¿No? Y estos condensador de red y de tierra, ¿no? Tienen que ser, ¿no? Este condensador acá de filtrado de baja frecuencia, 10 veces este valor, ¿no? Como si este 10, un picoamperio, va a tener que ser 10, ¿no? Y para protección contra desfibrilador, esto ya lo hemos visto, tenemos acá, ¿no? Uno por cada electrodo, ¿no? Obviamente, ¿no? Y a la pierna derecha, la pierna derecha pasa de frente, también tiene que tener esta protección, ¿no? También, ¿no? Porque la pierna derecha también es un electrodo, ¿no? No interviene en la señal, pero sí hay que tener la protección, ¿no?
Bien, y podemos verlo acá ya con el amplificador de instrumentación, ¿no? Tenemos acá un circuito de las resistencias, ¿no? Con las fuentes, ¿no? Para protección del paciente, ¿no? Bien, entonces, y vamos viendo, ¿no? O sea, en el diseño se puede acondicionar o no, ¿no? Depende, ¿no? Pero estas cosas sí, esto, esto de acá también. Y habría que ver cuál es el correcto, ¿no? 10 a 20 en otros equipos tiene pues 390K, ¿no? O 510K, por ejemplo. Eso depende del diseño, ¿no? Ya lo hemos visto. Y luego viene la parte de la fuente, ¿no? Entonces la fuente dice clase 2, ¿no? Clase 2 es que la fuente esté protegida, ¿no? Esté protegida. Entonces, con aislamiento, ¿no? O sea, tiene doble aislamiento, ¿no? Entonces vemos aquí que esta fuente, ¿no? Vemos aquí un, este, un aislamiento galvánico, ¿no? Entonces la fuente no va a permitir que pasen tensiones altas, ¿no? ¿Y el ensayo cómo se hace? Un aislamiento de 5000 voltios, ¿no? Entonces, este equipo está protegido, ¿no? Esta es protección clase 2, ¿no? Está reforzado el aislamiento de la fuente, ¿no? Entonces, ¿quién protege esos altos voltajes? Justamente la fuente de poder, ¿no? Para eso se hace la prueba de aislamiento, ¿no? A 5000 voltios, ¿no? Entonces, todo lo que esté por aquí, en este circuito, ¿no? El módulo amplificador de EKG ha sido ensayado, ¿no? Comprobado, hasta una tensión de 5000 voltios. Y esta es la fuente real, ¿no? O sea, ya no un diagrama de bloques, sino de esta manera, ¿no? ¿Ok? Bien, a donde aquí se hacen los ensayos, ¿no? O sea, ensayo es hacer una prueba, ¿no? Algún equipo que no esté completo todavía se hace una prueba, ¿no? Bien, esta es la fuente de poder, ¿no? Y vemos aquí que es la tierra del paciente, ¿no? La tierra del paciente. Entonces, está ensayada, ¿no? Comprobada para que va a resistir hasta 5000 voltios, ¿no? Llega acá a 5000 voltios, aterriza por acá, ¿no? Este transformador lo soporta. Y podemos ver aquí pues ya el circuito completo, ¿no? Acá para ver la parte eh, de la circuitería, ¿no? Para generar aquí la tensión pulsante, ¿no? Y luego llevar a la parte de filtrado, ¿no? Y centrarlo a la tierra de fuente, ¿no? A la tierra de paciente. Ese circuito, ¿no? De control es el LM180, ¿no? Que sirve para controlar, ¿no? El aislamiento, ¿no? Del transformador, ¿no? Eléctricamente, ¿cómo lo veríamos, no? Pero depende. Este es un equipo desagregado en dos partes, ¿no? Las extremidades, ¿no? El RLD y los precordiales, ¿no? Entonces, tiene dos circuiterías, ¿no? Tiene aquí los arreglos de resistencias y el amplificador, ¿no? Para estas derivaciones. Y luego un control, ¿no?
Y aquí tenemos para el precordial, ¿no? Para el precordial, ¿no? Los arreglos aquí de los amplificadores, acá dice incluso ganancia 10, ¿no? Luego tenemos el filtro de 60 hercios, ¿no? El filtro pasabandas, ¿no? Y luego viene multiplexado, ¿no? Para multiplexar justamente, ¿no? Para las derivaciones, ¿no? De B1 a B6, ¿no? Eso significa que acá va a haber cables en estas tres extremidades, ¿no? O sea, no es que va a pasar directo, sino cable. ¿En qué parte va? Bueno, viene por acá, ¿no? Y viene acá pues, la paciente, ¿no? Fuente, tierra de paciente y tierra del procesamiento, ¿no? Acá un poco la técnica que se ha usado, ¿no? Con el RLD, recapitulando, ¿no? Acoplamiento capacitivo de la red y de tierra, ¿no? Y hemos visto que esto de acá va por la pierna derecha. Y bueno, ¿cómo implementamos esto, no? ¿Sí? Entonces implementamos de esta manera, como hemos visto, ¿no? Viene la tensión de modo común, ¿no? Y en lugar de ser solamente aquí, se le ha adicionado una resistencia acá, RP2. Eso significa que la corriente, el voltaje que va a llegar acá se va a atenuar, ¿no? Es el circuito de protección, ¿no? Y luego va a pasar por esta resistencia, ¿no? Entonces, el modo común que está aquí, voltaje modo común, ¿qué va a pasar, no? Está aquí, pero ahora acá va a ser atenuado, ¿no? Va a haber un voltaje acá. Y luego la corriente va a ir a la pierna derecha, ¿no? Por lo tanto, va a haber disminución de la corriente que regresa, ¿no? O sea, la corriente de fuga va a ser menor, ¿no? Entonces, este arreglo es interesante, ¿no? O sea, no es una configuración conocida, ¿no? Sino que hecha justamente para este circuito, ¿no? Para que el voltaje de modo común no llegue acá el mismo, ¿no? Sino que sea atenuado por esta resistencia. Pero este es un arreglo común, ¿no? Pero no es como el anterior. Texas Instruments propone el otro mejor, ¿no? Las derivaciones, ¿no? Acá hay algo multiplexado, ¿no? Entonces, el cable de paciente pone todos los 10 cables, ¿no? Tenemos aquí un primer amplificador que es un buffer, ¿no? Luego un segundo amplificador y luego multiplexar, ¿no? Claro, para que pase la derivación 1 significa que tiene que pasar RA con LA, ¿no? Y aquí la pierna derecha, ¿no? Como referencia. Tenemos que hacer acá un juego, ¿no? De selección, ¿no? Antes de que pase al procesamiento, ¿no? Bien, acá vamos a ver un circuito ya real, ¿no? Un circuito real. Podemos ver aquí, ¿no? Por ejemplo, este es de un equipo Burdick EK10. Entonces vemos aquí, ¿no? Toda la electrónica que hemos visto. ¿Qué vemos acá? Resistencias de acoplamiento, ¿no? Hemos visto que es 10, 20K, ¿no? ¿Cuánto cuesta este? ¿Cuánto vale este? Ah, no lo dice, ¿no?
No tiene. Bueno, pues sigue el circuito, ¿no? Luego tiene la protección contra el desfibrilador acá. Mira, todos los LEDs, ¿no? O sea, todos los cables, ¿no? Cada electrodo tiene acá. ¿Qué más tiene? Tiene el condensador acá, ¿no? Para los filtros pasabajos, ¿no? Bajos, ¿no? Para los escalofríos, estas cosas. Y luego acá tiene el buffer, ¿no? O sea, la tensión, el acoplador de impedancia, ¿no? La tensión que está acá, ¿no? Solo que acá se está eliminando parte del ruido. Luego que viene, resistencias de los electrodos. Vamos a ver aquí que está, hay resistencias para L1, B1, B2, ¿no? A B6 y ABR, ABL, ABF, ¿no? Donde las extremidades se juntan, ¿no? Entonces acá hay un arreglo de resistencias. En algún momento pasa directamente, ¿no? Pero en otro momento ingresa acá y pasa aquí, ¿no? O sea, ya con una resistencia, ¿no? ¿Y qué son estos circuitos? Estos circuitos son multiplexores, ¿no? O sea, son switch, ¿no? Ahora, si ven ustedes, bueno, acá hay lógica cableada, ¿no? No, ni siquiera es microprocesada, ¿no? No está, se utiliza todavía este Burdi, pero no tiene ahora tiene microprocesador, ¿no? Pero se mantiene el circuito, ¿no? No utiliza un amplificador de instrumentación integrado, sino utiliza acá un amplificador, ¿no? De 3 sopanes. Tiene acá un primer amplificador y luego tiene un, ¿cómo se llama? Un capacitor, ¿no? De paso, ¿no? Y luego continúa, ¿no? Hacia una segunda etapa. Entonces, por aquí ingresan todas las señales, ¿no? Aquí están las resistencias, el arreglo de resistencias para qué, para las derivaciones, ¿no? ABR, ABL, ABF y B1, AB6, ¿no? Y obviamente para seleccionar, ¿no? En tiempo real necesitamos acá multiplexores. Esos son los multiplexores, ¿no? Analógicos, obviamente. Y si vemos aquí, vemos ABC, ABC igual acá, ¿no? Y puertas, ¿no? Puertas lógicas. Entonces aquí va a haber una tabla de verdad para que cada una de estas puertas ingresen, ¿no? Y vayan acá a este circuito. ¿No? Igual acá. Entonces tiene que haber una tabla de verdad para las derivaciones, ¿no? Luego viene la parte multiplexado, ¿no? Si estoy agrandando esta parte, ¿no? ¿Sí? Aquí lo que se ha hecho, ese bloque que estaba ahí, que era la red, ¿no? Interiormente tiene estas resistencias, ¿no? Que es justamente para las extremidades, ¿no? De ABR, ABLBF y B1, B6, ¿no? Y cada uno de estos va a este multiplexor, ¿no? Que es el CD4051, ¿no? ¿No? Que es, si buscan el datasheet van a encontrar que es realmente aquí muchas llegadas, ¿no? Y solamente un paso, ¿no? Entonces, depende de la tabla de verdad para hacer pasar uno, ¿no? Bien. Bien, entonces, si vemos las 10 entradas, ¿no? Cada una solamente en brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda tienen resistencias, ¿no? Porque ABR, recuerden ustedes, ¿no? ABR, brazo derecho directo, pero pierna izquierda y brazo izquierdo se juntan con una resistencia, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que hacer una combinación ahí, ¿no? Y luego vemos acá, ¿no? ¿A dónde llegan a esos multiplexores, ¿no?
llegan, ¿no?, a través de optoacopladores, ¿no?, y esta tabla de verdad, ¿no?, que son de los multiplexores, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá, no? Auto, ¿no? O sea, significa automático, ¿no? 4 ceros, ¿no? Cuando en el multiplexado estén 0, 0, 0, ok, va a ser automático, ¿no? Pero automático significa de derivación 1 hasta B6, ¿no? Perdón. Estándar, ¿no? O sea, aquí es el punto cuadrado, ¿no?, el estándar, ¿no? También. Derivación 1, ¿no? ¿Qué dice derivación 1? 0, 0, 1 y 0, ¿no? Entonces, para cada derivación hay una tabla, ¿no? Entonces, cuando se da esos casos, se va a dar el multiplexado, ¿no? Bueno, ahora esto de acá ya no es así, ¿no? Ahora es electrónico incluso, perdón, es programable, ¿no? Bueno, acá tenemos el multiplexor, ¿no? 4051, ¿no? ¿Sí? Y lo que inhibe, ¿no? Oye, son las 10, 14 y 15 ya. Ya no los quiero cansar mucho. No sé, si hay alguna pregunta. Ya, ok. Bueno, la siguiente semana. Sí, Uber, adelante. Profesor, una consulta. En los holters, generalmente, ¿cuántas derivadas van? O sea, ¿cuántos electrodos tienen? Depende. Depende de lo que quiere el médico. Hay holters de 5 cables. A ver, con 3 cables, un monitor te puede medir derivación 1 y 2, y 2 y 3. Derivación 2 y 3. Si le colocas un cable más, te puede medir, ¿no?, más derivaciones, ¿no? Pero con 5 cables, uno va a ser para la pierna derecha, ¿no? Entonces te mide más, te puede medir más derivaciones. ¿Bien? Entonces, si es básico, solamente para control, ¿no?, debería ser solamente 4, ¿no? Entre 3, 4 o 5, ¿no? Cualquiera de ellos. Hay holters que tienen, yo he visto solamente 5, ¿no? Dicen que hay de 10, no sé, no los he visto porque algunos parientes han tomado el holter y no tenían 10 electrodos, ¿no?, 10 cables, solamente tenían 5, ¿no? Y es suficiente para eso. Gracias, profesor. Porque hay que entender que, acuérdese usted, ¿no? Diagnóstico, ok, diagnóstico, electrocardiógrafo, ese es el diagnóstico. Monitor, monitoreo, pues, ¿no? Entonces el holter no es para diagnóstico, sino es para monitorear tu comportamiento cardiológico en la parte bioeléctrica, ¿no? No necesita todas las derivaciones, ¿no? Entonces, por eso no tiene 10 cables, por eso tiene menos. Ok, jóvenes, si no hay más preguntas, ya que nos quedamos hasta la siguiente semana y continuamos con esta parte y avanzamos con un monitor multiparámetros, ¿no?